Vamos a hablar del archivo. Nuevamente, vamos a tener dos partes fundamentales. Los archivos como tal y los folders donde vamos a guardar esos archivos como tal. Tenemos esas dos partes fundamentales en el sistema computacional. Entonces, el archivo. Vamos a tener un dispositivo almacenamiento secundario. ¿Y qué es el archivo? ¿Cuál es el concepto de archivo? Es colección de información, pero además esta colección de información tiene una característica. Está relacionada. Un ejemplo, esta es una colección de información de bytes, que la relación que tienen estos bytes es que componen una imagen. O mejor aún, abstrayendo un poquito más, estos bytes realmente lo que representan son componentes RGB y un conjunto de esos componentes RGB representan una imagen. Así es como funciona en los sistemas operativos modernos. El archivo es la unidad lógica más pequeña de lo que podemos escribir en almacenamiento secundario. Lo más pequeñito que podemos escribir en almacenamiento secundario es un archivo. También va a ser lo más grande. Pero en un sistema de almacenamiento secundario no podemos escribir algo que sea más pequeño que un archivo. Vamos a ver que en los sistemas tipo Unix, la manera en que está compuesto el sistema de archivos, pues el archivo es una estructura de datos que tiene una serie de características. Pero para que exista en el sistema de almacenamiento masivo, secundario, tiene que ser un archivo. No puede ser de otra manera. Necesitamos representarlo como un archivo. Si no es archivo, no lo podemos escribir en almacenamiento secundario. Pues esta es la manera en que esto funciona. Entonces, pensemos en nuestros archivos. ¿Qué puede representar un archivo? Puede representar un programa que es ejecutable. También puede representar archivos de datos, entonces puede ser una hoja de Excel, puede ser un binario, esto pues una imagen, pues es un conjunto de archivos binarios, o alfanuméricos puede representar un documento de texto. ¿Cómo está compuesto el archivo internamente? Lo define el creador. Las imágenes siguen un estándar, los archivos de Excel siguen un estándar, los archivos de Word siguen otro estándar. Bits, bytes, líneas, records pueden estar representados de distintas maneras. El creador es el que define cómo interpretar eso, cómo ese conjunto de bits, bytes, líneas eh, y distintas partes, cómo es que se va a interpretar. Eso es un estándar que se define. Entonces, ¿cuáles atributos van a tener el sistema de archivos? Van a tener identificador. En los sistemas operativos tipo Unix, todos los archivos tienen un identificador distinto. Van a tener un tipo que si es de texto, si es una imagen, la terminación lo define. La ubicación, el path en donde está ubicado el archivo. El tamaño del archivo. ¿Cuál protección tiene? ¿Todos los usuarios pueden acceder al archivo o solo el creador del archivo lo puede acceder o solo ciertos invitados lo pueden acceder? Eso se le define. ¿Qué estampas de tiempo? Generalmente nosotros vemos el concepto de última modificación. Eso es una estampa de tiempo. Entonces, el, tal como vimos, los archivos pues los utilizamos para recuperar información interesante. A nivel interno, nosotros hay un montón de factores que no podemos interpretar directamente. Existe solo uno, el cual es el nombre que es interpretable por nosotros, nosotros que somos humanos. Lo que nos dice este archivo se llama tal. El nombre generalmente también nos dice la terminación.
Entonces, el identificador es un número único que lo identifica, lo define y dice ese archivo tal existe dentro del sistema de archivos y algunos sistemas de archivos, dígase sistemas operativos modernos, soportan atributos extendidos. Por ejemplo, codificaciones, podemos tener un checksum Profe, que, ajá. porque no, bueno, no sé si ya lo han creado, pero ahorita que estaba viendo esto, porque no han creado un sistema de archivos con identificadores únicos. Así evitaría, ya sea la suma de verificación, ¿verdad? Así se evitarían tener tantos duplicados. ¿Cómo te referís con identificadores únicos a nivel universal? Bueno, es que también habría un problema al momento de tener dos archivos en distintas partes y modificarlo. Ahí ya se debería crear una copia. Ujú, No, el identificador sería algún algoritmo de checksum, algún algoritmo de hash y obtenemos el checksum, ¿verdad? La suma de verificación. ujú. Entonces ya De, con eso sabemos que es el mismo archivo. de hecho, en sistemas peer-to-peer eso existe. Donde tenemos, por ejemplo, un sistema distribuido y se supone que en ese sistema distribuido tenemos información que queremos recuperar, puede darse el Ujú. caso de que dos nodos tienen la misma información, el cual no, usted vaya a acceder, eso ya lo define el sistema. Por ejemplo, puede ser uno que tenga menor latencia o que Ujú. geográficamente tenga alguna ventaja. Y existen mecanismos como los que mencionaste para identificar que efectivamente son la misma información. Entonces, eso a nivel distribuido existe. A nivel interno del sistema operativo, aunque los nombres sean iguales, internamente el sistema operativo del identificador es distinto. No, sí, sí, nada más estaba viendo de que, por ejemplo, los archivos no importa que tengan nombres diferentes, a lo que importa es el contenido. Lo que importa es el contenido correcto. Pero, o sea, si hay dos archivos que el contenido, la suma de verificación da lo mismo, es el mismo archivo. Es el mismo Entonces, para archivo. que pueda tener una copia del mismo, si es el mismo archivo, con un enlace simbólico, es no un acceso directo, era un enlace simbólico para simular el mismo archivo. Ya te comprendí. Ya. Sí, 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 sí. Que por, Es como, por ejemplo, no sé si has visto en WhatsApp, reenvías una imagen y se vuelve a enviar la misma imagen. ujú, ujú, Querés reenviar algo, tenés que descargarlo para enviarlo. En Telegram vos puedes reenviar algo sin descargarlo ujú, porque ya está, es como ya está en los servidores, nada más reenviamos el archivo sin ujú, tener que descargarlo. Intentas enviar un archivo que ya está, y lo que haces, hace una suma de verificación, comprueba y este archivo ya está, ¿para qué lo está subiendo? Entonces de una vez envía. ujú, Ya ujú. es a eso a lo que me refiero, que no he visto todavía un sistema de archivos así. Sí, sí, digamos, los sistemas de archivos modernos hacen eso que vos decís, pero uno tiene que hacerlo a pie, digamos, no lo hacen automáticamente. Por ejemplo, haces dos copias y te quedan dos copias. Si usted quiere Ajá, tener, exactamente, quedan dos copias. ajá, si usted Sí, quiere o tener sea, un, yo lo que pienso es que el sistema de archivos, o sea, bueno, debería haber uno de que crear dos copias sean apunte al mismo archivo. Ya cuando se modifique la copia, ahí es donde debería de crear una copia realmente. sí, 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 entiendo, como lo que habíamos visto de copy and write la semana pasada. Ajá, sí, sí, exactamente. Interesante. Ahí, bueno, si a usted le interesaría, y esto pues, asociado al curso, un proyecto de investigación así podría ser un proyecto de licenciatura, puede ser una modificación al sistema de archivo, digamos, de Linux, que permita cosas de esa clase. Entonces, valdría la pena explorarlo. Bien, entonces, atributos del archivo. Esto es lo que vemos en propiedades. Veamos acá que esto fue tomado de una Mac. El tipo del archivo es un archivo tipo látex. El tamaño 94 kilobytes. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue modificado? Además, vean qué bonito, y esto lo vamos a ver más adelante. Permisos. Tenemos permisos la última vez que se abrió ese archivo. Y distinta información. El punto es que esa información existe. Esos distintos parámetros distintos, distinta información del archivo, el sistema operativo la logra interpretar, existen y forman parte dentro del mismo archivo.